Bueno, estamos al aire, vamos a iniciar. Muy buenas tardes para todos y todas. Reciban un saludo de bienvenida a la 8ª conferencia en el tema de neuroentrenamiento, en el evento del ciclo de conferencias de entrenamiento deportivo y afines, organizado pues por el Semillero de Sinergia y el Programa de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad de la Amazonia. En la tarde de hoy nos acompaña la profe Ana Milena Silva. Ella es fisioterapeuta de la Fundación Universitaria María Cano. Además también tiene estudio de posgrado en neurorehabilitación. Además también es docente de nuestro programa, lo cual pues para mí es una alegría enorme. Y también hace parte del semillero de investigación Sinergia, en la cual pues es el que está liderando este proceso de conferencias. Y además también es docente asesora de la María Cano de la sede Neiva. Reciba un caluroso saludo, profesora Ana Milena. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, profe Mario. Es para mí un gusto saludarlos pues a todos y obviamente un honor estar aquí de parte de la Universidad de la Amazonía y pues del programa de licenciatura en Educación Física, aportando en esta actividad académica tan importante. Listo, profe. Sin más preámbulos, pues vamos a darle inicio al tema de neuroentrenamiento, el cual pues las ciencias del deporte, en este caso pues las neurociencias están jugando un papel importantísimo en el desarrollo y en el rendimiento, ¿no? En el cual se habla mucho de este tema, ya varios años, escucha uno artículos científicos, ¿sí? Y muchas investigaciones. Entonces, sin más preámbulo, profe, Profesora Milena, tiene la transparencia ya en pantalla completa. Puede iniciar. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, pues ya, como se le decía al profe Mario, quiero agradecer por estar haciendo parte de esta actividad académica. Realmente es una pasión poder aportar a este tipo de actividades en donde se imparte conocimiento, en donde intentamos seguir actualizados y en vanguardia frente a toda la temática que se relaciona con el entrenamiento deportivo. Y la verdad me enorgullece muchísimo poder estar hoy aquí hablando sobre esta temática, que es un tema en el cual he sido bastante insistente y persistente en la Uniamazonía, ya que es un tema completamente innovador para Colombia, sí, y mucho más para nuestro departamento y muchísimo más para el programa de licenciatura en Educación Física. El tema de neuroentrenamiento deportivo es un tema que traigo a colación pues, a raíz de mi formación como magíster en neurorehabilitación,
que si bien la gran mayoría de las personas se preguntan como, bueno, como si tú eres una fisioterapeuta neurorehabilitadora, vienes como a incursionar en el área del deporte, ¿sí? Sí, no vemos mucha cabida, y resulta que estamos de pronto como un poquito limitando y escatimando el alcance que puede llegar a tener la neurociencia, como bien lo dijo el profe Mario, y es precisamente la pasión que a mí me despierta el poder hablar de esta temática y poder relacionarla con uno de mis pasatiempos favoritos, que es el deporte, ¿sí? Y cómo no, pues poderle sacar a esto el mayor fruto, que viene siendo el conocimiento, y encontrarle la funcionalidad para darle a estos futuros profesionales a los cuales se les imparte este conocimiento una herramienta estratégica, una herramienta innovadora, una herramienta que les va a dar un distintivo para poder innovar y para poder tener unos procesos de entrenamiento deportivo, de educación, de formación, ¿sí? Muchísimo más efectivos, ¿sí? Y con resultados completamente innovadores, ¿bien? Entonces, para todos ustedes, no sé si de pronto para la gran mayoría esto sea una temática nueva, la verdad no es muy nueva en cuanto a la historia y el nacimiento o el surgimiento del neuroentrenamiento o del concepto de neuroentrenamiento no viene siendo tan nuevo realmente. Es un concepto que se desprende de la neurociencia, básicamente. La neurociencia, pues, es una, valga la redundancia, es una ciencia que viene ya hace muchísimos años atrás, que ha estado relacionada directamente y estrechamente con la medicina. De alguna manera se encajó únicamente en esa área, ¿sí? Pero luego de un tiempo en donde algunos profesionales que se tomaron el atrevimiento de empezar a sacarle, pues, como el fruto a esta ciencia, que es tan amplia realmente, se ha encontrado que hay otras áreas como la pedagogía, la psicología, el mercadeo inclusive, ¿sí? Han podido sacar de una manera beneficio de las neurociencias, encontrando unas herramientas y unas estrategias que se pueden trabajar o que se pueden adoptar como aliadas, ¿sí? Para poder hacer básicamente entrenamientos. Entonces hemos encontrado, pues, a través de la teoría y haciendo búsquedas, que ya podemos hablar de neuropedagogía, neuropsicología o neuroentrenamiento en marketing, ¿sí? Existen muchas estrategias de entrenamiento neurológico de alguna manera, ¿sí? Que se orienta hacia una área y está dando resultados positivos. En esta tendencia viene también entonces el deporte, básicamente, en donde en algunos países ya se está practicando con muchísima más propiedad, ¿sí? Y se le está dando el valor que básicamente esta nueva tendencia tiene, ¿sí? Con un sustento bastante científico, ¿sí? Con un sustento bastante neuroanatómico, que da las razones suficientes para que podamos apropiarla y podamos desempeñarla, ¿sí? Entonces, pues, quiero contarles que el neuroentrenamiento deportivo se desliga básicamente de una relación estrecha que se logra realizar entre la neurociencia y el deporte, ¿sí? Entonces, la neurociencia pues, como una ciencia encargada del estudio de todo el sistema nervioso, de qué se compone el sistema nervioso, de cómo funciona el sistema nervioso, de cuáles son esos procesos que nos permite a nosotros llegar a realizar algunos, algunos procesos como vienen siendo, por ejemplo, el aprendizaje motor, el aprendizaje cognitivo, ¿sí? El desarrollo de capacidades físicas, ¿sí? O el desarrollo de algunos gestos motores. Ese trasfondo que tiene la neurociencia ha sido el soporte bibliográfico, ha sido el soporte científico del cual se ha valido el deporte como disciplina para poder decir, bueno, acá puede haber una estrategia y una herramienta para potenciar estas disciplinas deportivas que se relacionan básicamente con el movimiento, ¿sí? Entonces voy a desglosar un poquito, pues, como el concepto para que podamos comprenderlo, ¿sí? Esto ya se viene, vuelvo y le repito, ya se viene de alguna manera practicando en algunos países, como por ejemplo en Argentina, en España. En Colombia se ha llegado a practicar, pero entonces así como
como de novedad, ¿no? Como, bueno, hoy vamos a tener una sesión de neuroentrenamiento y es la novedad para el equipo o es la novedad para la población en la cual se va a aplicar, más no sea como apropiado todavía como una estrategia muy común, ¿sí? Cuando hablamos de neuroentrenamiento deportivo, entonces estamos hablando de dos palabras, básicamente, como estamos viendo en pantalla. Una, que es el neuroentrenamiento, dos, que es el deporte, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de neuroentrenamiento, estamos haciendo referencia, básicamente, a, vuelvo y les repito, un soporte científico que se relaciona con unos aspectos de tipo neurológicos y neurofisiológicos específicamente, en donde vamos a encontrar que vamos a tener que incursionar sobre conceptos de neuroanatomía, neurofisiología, ¿sí? Muy básicos para poder comprender realmente el trasfondo de por qué se relaciona la neurociencia con el deporte, ¿sí? Y aquí mismo, dentro de la palabra de neuroentrenamiento, vamos a encontrar entonces un término, ¿sí? Que se relaciona o que se trae a colación todo el tiempo y que básicamente es la base, es el punto de partida de una disciplina o de un programa como puede ser, por ejemplo, la licenciatura en educación física, ¿sí? O de cualquier tipo de disciplina deportiva. ¿Por qué? Porque la base de cualquier disciplina deportiva, de cualquier gesto deportivo, viene siendo el movimiento, ¿sí? Por tanto, cuando hablamos de neuroentrenamiento, nos estamos refiriendo a esos aspectos neurológicos que soportan, ¿sí?, el desarrollo de un movimiento, de cómo se produce un movimiento, de comprender el movimiento no como un resultado, como una finalidad, sino como un proceso. Y como es un proceso en el cual yo puedo llegar a intervenir, ¿sí? Y si yo intervengo, puedo llegar o a potenciarlo, o puedo llegar de alguna manera a hacerlo decaer, ¿sí? Entonces, por eso, o de ahí viene la palabra entrenamiento, ¿bien? Cuando ya entonces entramos en relación al deporte, ¿sí? Entonces ya nos estamos pues como metiendo por todo el área de los gestos deportivos, de la técnica, de la metodología, ¿sí? Básicamente comprendemos que todo el área deportiva es muy específica, es muy lineal, ¿sí? Y es muy exacta. Entonces, hay diferentes deportes, cada deporte tiene una especificación metodológica y técnica que se tiene que cumplir, ¿sí? Y tiene unas especificaciones para aprender esa técnica de gestos deportivos, ¿sí? De ahí que cada gesto deportivo va a tener siempre como punto de partida y como base lo que mencioné anteriormente, que viene siendo el movimiento. Es decir, si nosotros no tenemos movimiento, pues básicamente no vamos a poder desarrollar ningún tipo de gesto deportivo. ¿Bien? Es entonces así como desglosamos el concepto de neuroentrenamiento. Y así comprendemos qué quiere decir el neuroentrenamiento por aparte y qué quiere decir el deporte por aparte. Y ya de pronto le vamos dando más sentido en cuál es el punto de partida para poder hacer una interrelación entre esas neurociencias con el deporte, que viene siendo esto, el estudio, ¿sí? Y la capacidad que tenemos nosotros de modificar este factor de punto de partida que viene siendo el movimiento. Como lo dije anteriormente, entonces en la neurociencia es en donde vamos a encontrar ese soporte bibliográfico y científico. Aquí tengo un esquemita que pues no me voy a detener a explicarlo muy claramente, muy específicamente ni de manera minuciosa, ¿sí? Porque no voy a dar una clase de neurofisiología como las que acostumbro dar, ¿sí? Pero es un cuadro muy sencillo, ¿sí? Muy simple, en el cual vamos a encontrar el por qué nosotros relacionamos la palabra movimiento con un proceso neurofisiológico. Yo siempre le digo a mis estudiantes y es que el cuerpo es como un carrito, ¿sí? Entonces todo funciona en cadena. Si algo falla en un carro, ¿sí? No va a funcionar de una manera general. Empieza a funcionar mal, sigue funcionando mal,
al punto de que se daña otra cosita, luego se daña otra cosita, al punto de que el carro no funciona. No prendió, no caminó, algo falló y definitivamente no funciona. Exactamente lo mismo sucede con el cuerpo. Si a mí me falla el sistema muscular, voy a tener un problema. Si me falla el sistema circulatorio, voy a tener un problema. Ahora, si me falla el sistema nervioso, ¿sí? Voy a tener un gran problema, porque en el sistema nervioso es en donde voy a tener el órgano diana que se encarga de controlar todo el movimiento voluntario e incluso el voluntario, ¿sí? Es el que se encarga de dar la información tanto motora como sensitiva, ¿sí? Y toda la información de orden voluntaria y autónoma, ¿sí? Entonces, si el cerebro tiene algún tipo de alteración, vamos a poder comprender que el resto de los sistemas van a empezar a fallar, ¿bien? Y a través de los estudios y gracias a la neurociencia logramos comprender, ¿sí?, que a nivel cerebral entonces vamos a encontrar las estructuras, las redes y los procesos que sustentan el desarrollo de cualquier movimiento. Un movimiento global en masa, como puede llegar a ser un saque en voleibol, que es todo un gesto deportivo, hasta un movimiento completamente selectivo, como puede ser el movimiento de una sola falange, ¿sí? El hecho de que yo pueda mover solamente una falange de mi dedo es una capacidad que no todo el mundo tiene, ¿sí? Y que yo la vine desarrollando a través de la práctica y a través de algo que se llama movimiento y contracción selectiva, ¿sí? O te voy a tener la capacidad de desarrollar todo un gesto completo, como puede ser el saque en voleibol, ¿sí? O un remate en voleibol igual. Y también tiene un sustento de tipo neurofisiológico, ¿bien? Entonces vamos a encontrar que, gracias a las neurociencias, a nivel cerebral, hallamos que hay unas estructuras que están encargadas de producir un movimiento, ¿sí? Vamos a encontrar entonces que ahí va a estar cumpliendo funciones el corte cerebral a través de unas áreas motoras que están especificadas a nivel cerebral. Vamos a tener un intercomunicador a nivel del tallo encefálico, a nivel cerebral, que viene siendo el tálamo, ¿sí? Luego vamos a tener otro intercomunicador ya así un poquito más abajito, ¿sí? Que viene siendo el tronco encefálico, ¿sí? Y a nivel también cerebral, del tronco encefálico hasta llegar a la corteza cerebral, vamos a tener unas áreas controladoras y comparadoras, ¿sí? Del movimiento, correctoras del movimiento. Y ya luego en niveles mucho más bajos vamos a encontrar unas estructuras anatómicas que nos van a permitir a nosotros de alguna manera conducir esa información nerviosa desde un sistema central que viene siendo a nivel cerebral hacia un sistema mucho más periférico que viene siendo el cuerpo, el músculo, tal como se muestra aquí en pantalla, que es la contracción muscular y el movimiento, ¿bien? Todo este proceso se va a dar gracias a una estimulación de tipo externa que nosotros vamos a captar, no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino gracias a unos receptores nerviosos que tenemos ubicados a nivel de todo el cuerpo. Entonces, ahí es en donde nosotros decimos, claro, nosotros funcionamos gracias a que esos receptores tienen la capacidad de tener aferencias sensitivas, es decir, de recibir y de captar una información nerviosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo normalmente funciono sin sobreestimularlos? Yo funciono, yo cumplo y ejerzo un gesto motor, ¿sí? Lo desarrollo, me desenvuelvo en un deporte, simplemente sin exigirme muchísimo, simplemente con repetición, ¿sí? Y dejando de lado de que tengo unos receptores externos completamente que me van a permitir a mí de pronto llegar a mejorar un movimiento, ¿sí? Si yo funciono normalmente así, ahora, ¿qué más allá podré llegar a hacer si yo hiciera uso de esos receptores, ¿sí? Buscando potenciar unas capacidades y cualidades físicas? Yo creo que de ahí es en donde nace la pregunta de, ¿por qué no relacionamos las neurociencias con el deporte? Si la neurociencia es la base y el sustento de cómo se produce el movimiento, y el deporte
básicamente se da gracias al movimiento, o tiene como punto de partida el movimiento. Bien. Entonces, aquí viene un sustento o el por qué, ¿sí? Empieza o se da todo el inicio de la relación de la neurociencia con el deporte. Y es que logramos darnos cuenta que esos procesos neurofisiológicos que se dan, que están explicados en este mapita, en este diagrama, ¿sí? Tienen cabida en la neurociencia, es decir, cómo nosotros, a través de estos procesos neurofisiológicos, podemos llegar a desarrollar un movimiento tan perfecto y tan organizado como puede ser un gesto deportivo específico, ¿sí? De rugby, de voleibol, de natación, de cualquier tipo de gesto deportivo. Y es gracias a través de lo que les acabo de decir. A través del tiempo se ha estudiado y se ha identificado que el cuerpo básicamente lo que hace es responder a unos estímulos externos. Entonces, nosotros estamos básicamente todo el tiempo emitiendo respuestas a un estímulo externo, ¿sí? Yo estoy mirando a la cámara porque yo sé que ustedes ahí me están viendo, ¿sí? Yo estoy leyendo lo que tengo enfrente porque sé que es la guía, ¿sí? O estoy viendo mi presentación porque es la guía, ¿sí? Estoy haciendo la presentación porque tuve una motivación, ¿sí? Para hacer la presentación. Entonces nosotros todo el tiempo tenemos una motivación para llegar a responder con algún tipo de acto, ¿sí? Cada gesto que yo hago es porque estoy respondiendo a mi necesidad de darme a explicar con un lenguaje también corporal, como es el uso de las manos, ¿bien? Y esta respuesta que nosotros damos de nuestro cuerpo, que se da en forma de movimiento, está mediada gracias a la función de unos sistemas externos que responden al entorno, que es el sistema sensorial, ¿sí? Que son los receptores sensoriales, dentro de los cuales vamos a encontrar uno muy importante para el proceso de aprendizaje motor, que es el sistema visual y el sistema somatosensorial, ¿bien? El sistema visual muy relacionado con el sistema vestibular, que es el encargado del equilibrio, de la ubicación en el espacio, ¿sí? Y el sistema somatosensorial, por su parte, es aquel que tiene el contacto más directo con el mundo externo. Es aquel que es capaz de percibir la superficie, de percibir la posición del cuerpo y de emitir una información central. Bien, entonces, básicamente de estos puntos de partida, en donde nosotros decimos, bueno, se puede relacionar la neurociencia con el deporte, porque es que tenemos unas puertas de entrada. Y a través de estas puertas de entrada es en donde vamos a sacar las herramientas para poder utilizar el neuroentrenamiento como, como una, valga la redundancia, una herramienta aliada, ¿sí? O una as bajo la manga, por decirlo así, en los procesos de entrenamiento deportivo. Junto con este tema de neuroentrenamiento y basados en la neurociencia y basados en esto que acabamos de ver aquí, ¿sí? Se ha encontrado a través de muchos estudios que uno de los sistemas que más genera información a nivel central y responde, ¿sí? Es el sistema visual. Y ese sistema visual logramos comprender a través de la neurociencia que se relaciona con un proceso que hoy día podemos identificarlo como imaginación motora y que es el punto de partida para que cualquier ser humano, ¿sí?, pueda planear un movimiento, pueda aprender un movimiento, pueda emitir una respuesta a través de una acción motora, ¿sí? Entonces logramos identificar a través de estudios con los monos, ¿sí? Hace muchísimo tiempo atrás, que los seres humanos tenemos un tipo de células nerviosas que son denominadas neuronas a nivel cerebral, que se encargan de trabajar como imitadoras y de promover algo que se denomina como imaginación motora. Bien. Ese grupo de células se llaman células, neuronas espejo. Esas neuronas espejo
son las que nos permiten a nosotros sentir empatía por la otra persona. Que si tú ves a una persona bostezar, te dan ganas de bostezar. Que si tú ves a una persona que está triste, tu gesto, tu rostro cambia de manera inconsciente, porque eso se llama empatía. Pero además de la empatía, las neuronas espejo nos permiten a nosotros a formar o hacer una imagen mental de lo que estamos visualizando de manera externa. Entonces, si yo veo, estoy en clase de salsa y voy a empezar pues, a aprender un paso nuevo, yo lo primero que hago es que me siento con calma, ¿sí? Observo y luego de que observo, siendo completamente conscientes, estoy formando una imagen mental de cómo tengo que hacer el movimiento y me estoy haciendo un esquema paso a paso de cómo voy a desarrollar ese movimiento, tratando de ¿qué? Tratando de imitar a la persona que me enseñó el movimiento. ¿Bien? Entonces de ahí parten la gran mayoría de los procesos de aprendizaje motor. Desde que estamos muy chiquitos y apenas vamos a empezar a aprender a caminar, hasta ya estando muy grandes y que queremos adquirir habilidades nuevas. Por tanto, esta herramienta que se logró ubicar a través de los estudios de la neurociencia viene siendo una de las principales herramientas utilizadas en los procesos de neuroentrenamiento deportivo y es la estimulación visual. A través de la imaginación motora, entonces lo que nosotros pretendemos o logramos es básicamente estimular, ¿sí? La representación mental de algo, ¿sí? Puede ser una representación mental que está orientada por algo muy evidente, ¿sí? que se está mostrando. Puede ser básicamente por una idea mental de un movimiento que vi en algún momento, ¿sí? o de un movimiento que yo quiero hacer. Pero siempre el movimiento que yo voy a ejecutar normalmente está antecedido de una imagen mental y de un plan que yo hice de alguna manera de forma intrínseca, propia, interna, a nivel cerebral, de cómo me voy a mover. ¿Bien? Eso está influenciado a través de ¿qué? A través de la memoria, a través de algunos factores subjetivos como son los factores emocionales, ¿sí? Y a través de la cognición, ¿sí? Si yo no tengo conocimiento de muchas cosas, si no tengo capacidad de análisis, no voy a tener una buena capacidad de imaginación motora. ¿Bien? ¿Qué nos permite la imaginación? De alguna manera. Lo que nos va a permitir es generar una representación, una conceptualización de qué es lo que tengo que hacer. Y luego de que yo sepa qué es lo que tengo que hacer y tenga la experiencia sensitiva propia de la ejecución de un movimiento, voy a llegar a buscar perfeccionarlo a través de la práctica, ¿sí? Por tanto, que eso es lo que se hace todo el tiempo. Cuando yo quiero aprender a montar bicicleta, monto bicicleta, me caigo 2 veces, vuelvo y me levanto, vuelvo y practico, salgo todos los días a montar bicicleta hasta que no me vuelvo a caer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Enfrentándome a un reto nuevo, imaginando. Todas las noches los niños se acuestan como que es que yo me caí porque es que yo apreté el freno antes. Yo me caí porque es que no logro alcanzar el suelo. ¿Qué están haciendo los niños en ese momento? Imaginando el momento en el que ellos fueron y tuvieron su experiencia sensitiva y física de la ejecución de ese movimiento. Y a través de esa imaginación hacen correcciones de ese movimiento, ¿sí? Entonces, de aquí, fíjense, la gran cantidad de herramientas que tenemos para poder controlar cualquier movimiento que nosotros queramos ejecutar. ¿Cuáles son los usos que se le han dado hoy día a la imaginación motora? Se está utilizando en el área de fisioterapia, en el área de neurorehabilitación específicamente como medio diagnóstico, como estrategia de rehabilitación, específicamente en el área de neurotratamiento como herramienta de rehabilitación o terapéutica en el área de neurorehabilitación, y se está utilizando muchísimo ahora también en entrenamiento deportivo y en entrenamiento geriátrico.
Bien. Bueno, acá tenemos algunas formas de cómo se puede utilizar, por lo menos a nivel terapéutico se ha utilizado ahora con unas gafas de realidad virtual, ¿sí? Que está funcionando muy bien, o a través de unas estrategias como es la terapia en espejo, que yo creo que la han escuchado. ¿Cómo se está utilizando en el entrenamiento deportivo y geriátrico? Las mismas herramientas. Con la población geriátrica yo puedo utilizar también las gafas de realidad virtual, puedo utilizar también los espejos, puedo utilizar cualquier tipo de ayuda, ¿sí? Que me lleve a generar una imagen mental y que eso me refuerce todo el engrama cerebral de esa persona. En el deporte, ¿qué se está haciendo? En el deporte se están conjugando las capacidades físicas, ¿sí? Y las cualidades físicas con las capacidades cognitivas, ¿sí? Haciendo básicamente como una multitarea a fin de que de poder lograr activar la mayor cantidad de neuronas posibles en un mismo momento, haciendo que la persona pueda llegar a desarrollar agilidad en un movimiento específico, pueda llegar a desarrollar muchísimas otras capacidades estratégicas, ¿sí? En el desarrollo de un gesto deportivo. Ahora sí, ¿cómo se define el neuroentrenamiento deportivo? Ya no vamos a hablar del neuroentrenamiento por partes, no como neuroentrenamiento de parte deportiva, no, sino cómo se define ya el neuroentrenamiento deportivo. Se define entonces como un sistema, básicamente. ¿Sí? Hasta el momento no se ha definido como una ciencia, no se ha definido como una disciplina, no. Se ha definido como un sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un constructo, ¿sí? De cosas que permiten ejecutar algunas funciones, ¿sí? En este caso, el neuroentrenamiento es un constructo, ¿sí? Que lo que busca es, uno, comprender cuáles son las funciones corticales que están relacionadas a un gesto motor específico, ¿sí? Dos, busca mejorar esas funciones corticales, ¿sí? Y si mejora las funciones corticales, la ejecución, la acción, el resultado que es el movimiento, también va a verse beneficiado. ¿Bien? También comprendiendo, ¿sí? Comprendiendo todo el sistema neurológico, el neuroentrenamiento va a pretender también lograr como analizar y lograr encontrar esos puntos específicos de control motor a nivel corporal que es muy individualizado. Es decir, cada persona tiene unas características específicas que hacen que el control motor de su cuerpo sea de una manera diferente y distintiva. Y eso se da gracias a toda la organización cortical que tiene esa persona y que no se repite en absolutamente nada. Aquí les traigo a colación, se ve un poquito llena la pantalla, ¿sí? Pero aquí les traigo a colación unos estudios, ¿sí? Y es que se ha logrado investigar sobre esto, se está aplicando realmente. Estos son básicamente publicaciones de otros países, porque el colombiano es muy perezoso para escribir, somos muy perezosos para escribir, pues. Y vamos a encontrar que se han dado algunos artículos sobre la temática en donde hablan de la aplicación del neuroentrenamiento deportivo. Entonces, por lo menos acá vamos a encontrar cómo nos hablan de que el neuroentrenamiento deportivo permite la integración cognitiva y emocional, ¿sí? En el desarrollo de un entrenamiento deportivo y que va a permitir mejorar, ¿sí? La calidad del movimiento y por ende el rendimiento en cualquier deporte, ¿sí? Este neuroentrenamiento deportivo cuando se aplica, entonces como bien menciona acá, por eso traje este recorte, siempre va a tener como objetivo entrenar y potenciar unas funciones
¿Cuáles funciones? Unas funciones ejecutivas, tanto cognitivas, ¿sí?, como físicas. Pero entonces, ¿qué pasa? El orden de las cosas es que cuando se utiliza el neuroentrenamiento, primero estimulo las funciones cognitivas y ejecutivas de la mente y eso se va a ver reflejado en la evolución o el mejoramiento de un performance motriz, es decir, de unas capacidades físicas que se van a reflejar a través de la replicación de un movimiento, de un gesto deportivo. Bien. ¿Qué permite el neuroentrenamiento deportivo? Resulta que con todo esto, con todo el empeño que pues por esta temática, hemos logrado en el programa de licenciatura en educación física traer para los chicos una electiva que les permita a ellos tener una herramienta, un conocimiento diferente. Entonces, cuando yo imparto el conocimiento de neuroentrenamiento deportivo, lo que estoy logrando es todo lo que ustedes están pantalla, ¿sí? El poder impartir el conocimiento en el neuroentrenamiento deportivo hacia un programa como el programa de licenciatura en educación física, que va a dar como frutos unos futuros licenciados, ¿sí?, docentes muy probablemente o entrenadores, les va a permitir a estos chicos llegar a tener esos conocimientos básicos que relacionan específicamente la ejecución de un movimiento con todo un proceso neurofisiológico. Les va a permitir reconocer la importancia de la integridad del sistema nervioso para el rendimiento y el entrenamiento deportivo. Les va a permitir tener la mente abierta y comprender estos procesos, les va a permitir integrar esos conceptos neurofisiológicos y de allí deducir cuáles serían unas estrategias pedagógicas para que esas personas puedan tener un mejor aprendizaje motor, que no es lo mismo que un aprendizaje cognitivo, es muy diferente. Y les va a permitir, si yo como docente logro llegar a explicarles sobre esta área e inducirlos sobre esta área del neuroentrenamiento, sus capacidades cognitivas de análisis y de comprensión en cuanto al desenvolvimiento y en cuanto al desarrollo de movimientos va a ser muchísimo más alto. Vamos a ver unos videitos. Estos que les voy a mostrar no son específicos, los primeros no son específicos de neuroentrenamiento deportivo, ¿sí? Pero sí se relaciona con un entrenamiento funcional que se puede convertir en un neuroentrenamiento deportivo. Entonces, ¿en qué consiste básicamente? Consiste en... Perdón, le quito el sonido. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste básicamente en exigirle al deportista, ¿sí?, más allá de una repetición de un movimiento, es exigirle al deportista una variabilidad, ¿sí?, en la ejecución de un movimiento específico. Entonces, dentro de las experiencias que se han logrado tener utilizando el neuroentrenamiento deportivo, vamos a encontrar las capacidades que más se logran desarrollar son la agilidad, ¿sí?, la coordinación, la capacidad de reacción, la capacidad de reacción y la visión, ¿sí?, como la visión panorámica y la toma de decisiones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando yo entreno un gesto deportivo a partir de la variabilidad, a ver, pues que no quiere. Cuando yo entreno un gesto deportivo a partir de la variabilidad, ¿sí?, y partiendo no de lo estático, sino siempre de un patrón dinámico y de la variabilidad de esos patrones,
le estoy dando la capacidad a mi cerebro, o bueno, le estoy dando la información a mi cerebro de la necesidad de activar diferentes redes neuronales. Y una vez yo active diferentes redes neuronales para ejecutar un solo patrón y diversificándolo, ¿sí? Voy a lograr formar más conexiones, ¿sí? Y eso va a aumentar mi capacidad de aprendizaje y va a aumentar mi capacidad de respuesta en feedback, es decir, en retroalimentación de esos movimientos. Bien. Entonces, esto, por ejemplo, es un simple entrenamiento funcional en donde el terapeuta, en este caso, que está trabajando con el deportista, fuera de que le ha hablado o le ha aclarado cuáles son los movimientos específicos que tiene que realizar, que son completamente variables y que son de desempeño muy ágil, de mucha agilidad, le está dando información auditiva. ¿Con qué? Con palmeteo, al cual tiene que responder con un gesto específico, con una orden verbal a la cual tiene que responder, ¿sí? Mientras está cumpliendo con un entrenamiento completamente funcional, vuelvo y repito, basado en la variabilidad del gesto. Es decir, este chico, por ejemplo, es de fútbol. Entonces yo a él en el fútbol no lo voy a ver saltando conos, ni lo voy a ver haciendo skipping, solamente cuando arranca calentando. Pero en cancha, jugando, yo a él no lo voy a ver haciendo skipping, yo a él no lo voy a ver saltando conos, no. Yo a ese deportista lo veo jugando fútbol, ¿sí? Pero para poder tener una capacidad de reacción para hacer las estrategias en fútbol, para poder tener una estabilidad muscular en esos cambios de dirección, que sean cambios de dirección efectivos y certeros, desde el neuroentrenamiento deportivo decimos que tenemos que tener un entrenamiento basado en la variabilidad. ¿Para qué? Para ir entrenando nuestro cerebro, para que ese cerebro active todas las herramientas musculares que necesitamos para poder responder con eficiencia, ¿sí? Con agilidad, vuelvo y repito, con estabilidad, con control motor sobre los movimientos que se realizan. Aquí hay pues otro ejemplo de una práctica de entrenamiento deportivo. Esto es un recorte de un enunciado que salió pues, en una revista, en donde tenemos pues como el soporte de que sí se está practicando el neuroentrenamiento en ciertos equipos deportivos y que esto está dando resultados. Por ejemplo, en esta publicación vemos en donde un equipo de básquetbol, ¿sí? le practican una sesión de neuroentrenamiento justo antes de ir a competencia, ¿sí? Y esto básicamente lo hacen ¿para qué? Para hacer una activación, ¿sí? Para hacer una activación que los ayude o bueno, que los lleve a estar con mayor capacidad de reacción, a estar más alertas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas redes neuronales activas. En el momento en que yo le estimulo a ese deportista, en el momento en el que yo le doy a ese deportista más de una información sensorial. Y mucho más si es una información sensorial diferente al movimiento, sino que es una información sensorial auditiva, visual, de capacidad cognitiva, ¿sí? Voy a tener muchas redes neuronales activadas y eso, en respuesta neurofisiológica, va a activar todas mis respuestas motoras. ¿Bien? Aquí tenemos otro soporte en donde vemos que se está aplicando el neuroentrenamiento. Las estrategias no son estrategias de protocolo, no son estrategias como tipo receta de cocina, no lo son. Yo le decía a mis chicos cuando trabajábamos en la temática, eso no es una receta de cocina. Esto se trata de coger una persona, de poder tener la capacidad de hacer el análisis de sus movimientos, de poder identificar en esa persona sus capacidades físicas,
sus cualidades y aprovecharlas, ¿sí? Entonces, si yo sé que este deportista, por ejemplo, no está siendo ágil en los cambios de dirección y siempre se cae, ¿sí? Es porque hay algo que está mal en su estabilidad central. Y su estabilidad central está mal, ¿sí? Porque no tiene una buena respuesta neuromuscular, ¿sí? Entonces ahí es en donde nos vamos a decir, bueno, pero entonces el neuroentrenamiento deportivo es simplemente coger a un deportista y ponerlo a hacer 50 cosas al mismo tiempo. No, no es simplemente eso. Porque cuando hablamos de neuroentrenamiento también estamos hablando del entrenamiento neuromuscular que se hace en el tejido muscular y que es específicamente mediado por esos receptores nerviosos que mencioné anteriormente, los que están en la piel, los que están a nivel muscular, los que están a nivel tendinoso, ¿sí? Y toda adaptación que hace nuestro cuerpo para cumplir con un gesto deportivo va generando un aprendizaje neuromuscular, ¿sí? Entonces, esto también viene siendo una estrategia aliada del neuroentrenamiento, que yo sea capaz de comprender cuál es la respuesta motora que está teniendo esa persona y una vez lo logre comprender, diga, bueno, aquí hay que hacer un entrenamiento neuromuscular para que no se vuelva a caer este hombre en los cambios de dirección. Entonces yo planteo el entrenamiento de acuerdo a las creencias que yo veo en este chico, utilizo las herramientas que utilizan en neuroentrenamiento, que puede ser realidad virtual, que pueden ser estos estímulos luminosos, estímulos sonoros, métricos, ¿sí? De movimiento o de vibración, ¿sí? Puedo llegar a utilizar todas esas herramientas, pero soy yo quien la voy a organizar de acuerdo a la necesidad del deportista. Bueno, ya con esto creo que da como para cerrar la temática. Para cerrar la temática solamente tengo por decir que este concepto de neuroentrenamiento deportivo es bastante amplio, ¿sí? Tan amplio como las funciones que cumple nuestro cerebro y que cumple nuestro sistema nervioso. Que ha sido el punto y es el tiempo en donde todavía los neurofisiólogos no han logrado tener un estudio completo de las funciones a nivel cerebral. Por lo tanto, creo que es un área que tiene muchísima calidad para muchos programas, en este caso el programa de licenciatura en justicia para recreación de deporte, no solamente por ser parte de Colombia, por ser parte del país, es una experiencia muy innovadora y muy buenas herramientas a esos deportistas, a esos futuros profesionales que se van a relacionar con deportistas. ¿Por qué? Porque es ese profesor el que va a lograr identificar en los chiquitos cuando de pronto se dedican a grupos menores, cuáles son sus capacidades físicas, cómo las puede potenciar, ¿sí? Todo es entrenable, todo, absolutamente todo. ¿Por qué es entrenable? Porque el cerebro tiene capacidad de plasticidad, que quiere decir reorganizarse, ¿sí? Entonces, partiendo de ese punto, todo es entrenable. Y estos profesionales a los cuales se están dedicando al deporte tienen las herramientas en sus manos. Así que, bueno, de eso se trata el neuroentrenamiento. Por aquí les dejo una frasecita ya para cerrar. Y nada, espero que haya sido de todo su gusto. Mario, adelante. Listo. Muchas gracias, profe Ana Milena. Antes de iniciar con las preguntas, vamos a darle un espacio a Diógenes, de la editorial Kinesis, el cual nos va a dar una información. No, solamente quería avisar o informar a la audiencia que Editorial Kinesis viene terminando la traducción de un libro de Michael Boyle, Avances en el entrenamiento funcional. El libro viene como anillo al dedo para este tema.
solamente que estará disponible más o menos en un mes, porque estamos aún en el tema de traducción, ¿sí? Pero es un autor muy reconocido, mucho más reconocido tal vez en el tema de fisioterapia que en el tema del deporte específicamente, pero en su momento pues a todos ustedes les haremos llegar la información de cuando el libro esté en circulación. Para el día de hoy vamos a sortear entre los asistentes que se han inscrito en la lista de asistencia y que están presentes en la sala, porque si no, si se ha ido ya no se lo puede ganar. Vamos a sortear hoy el libro Capacidades Coordinativas, Enseñanza y Desarrollo. Es un libro que no es específicamente sobre el tema, pero que está relacionado con parte de lo que la profesora Milena nos expuso hoy. El libro es de los profesores de la Universidad de Caldas, Carlos Federico Ayala, Diego Alonso Alzate y Juan Camilo Castaño. Para entregarlo, le voy a pedir el favor a la profesora Milena que nos prepare una pregunta para el auditorio, para la audiencia, y pues ahí sí, el primero que nos la conteste acertadamente se lleva el libro, ¿sí? Una pregunta sobre la conferencia de hoy, ¿no? Sobre el tema de hoy. Ojalá que sea una cosa muy puntual que se pueda escribir rápidamente la respuesta. ¿Vale? Bueno. Mario, mientras la profesora Milena decide qué pregunta va a hacer, ¿puedes por favor anunciar la ponencia que tendremos dentro de 8 días? Bueno, dentro de 8 días tenemos la ponencia del profesor Andrés Rojas de la Universidad de Antioquia, del programa profesional en entrenamiento deportivo, el cual nos va a hablar sobre la planificación o el entrenamiento de la fuerza basado en la velocidad, un tema que hace varios años está trabajando, en el cual pues nos da pautas para, es un método, ¿no? Basado en la velocidad, porque hay métodos basados en la resistencia, basados en el 1RM, bueno, diferentes tipos de métodos de fuerza, pero pues el profe Andrés nos va a traer este tema el próximo jueves a la misma hora, por el mismo canal de Kinesis Editorial. Y él también resaltar el apoyo de la Universidad de Antioquia, en cabeza de su coordinador de programa, el profe Camilo, el cual pues esas son las alianzas que hemos desarrollado desde el programa de educación física de la Universidad de la Amazonia, pues gracias a varios docentes de diversas universidades, pues se pudo dar este ciclo de conferencias. Sin ellos, pues realmente no se hubiera podido desarrollar como viene realizándose. Bueno, profesora Milena, vamos a las preguntas que tenemos en el chat. Terminando la sección de preguntas, hacemos la entrega del libro. Milton Mauricio Morales Vargas le pregunta, ¿los métodos del neuroentrenamiento deportivo para enseñar habilidades abiertas o cerradas deben ser los mismos o deben ser diferentes? Bueno, Milton Mauricio, lo que les decía inicialmente, el neuroentrenamiento deportivo como sistema no ha de pronto especificado como un protocolo o protocolo de estrategias específicas. ¿Qué tiene como soporte? Tiene como soporte todas las teorías de control motor que se han desarrollado desde las neurociencias para poder comprender cómo es que se desarrolla el movimiento. Desde el control motor, nosotros también hablamos de unos sistemas de buques cerrados y abiertos, ¿sí? Para poder comprender cómo se ejecuta un movimiento. Sin embargo, que de ahí salgan unas estrategias específicas que yo diga, bueno, una estrategia específica como el uso de una banda, como el uso de una resistencia, no está enmarcado, ¿sí? No está definido de esa manera, ni está delimitado, ¿sí? Entonces, por eso, les decía, hay herramientas específicas y físicas que nosotros utilizamos desde el neuroentrenamiento para poder
estimular en ese deportista, ¿sí? La necesidad que ese deportista tiene. Si ese deportista está teniendo una falencia en una capacidad, en una cualidad física, y yo la logro identificar, puedo llegar a hacer el análisis de ese proceso de neuroentrenamiento y neurofisiológico en qué es que está fallando, ¿sí? Y asimismo le voy a plantear todo un circuito de entrenamiento para poder estimularlo y simplemente qué es lo bonito del neuroentrenamiento, que lo que yo empiezo a entrenar es una respuesta de alguna manera inconsciente que tiene el cuerpo, ¿sí? Es una respuesta automatizada que da el cuerpo a eso que yo le estoy estimulando, que luego, a medida de repetición, va generando un aprendizaje neurológico, pero es inconsciente. Y en cuestión de tiempo, nosotros nos damos cuenta cómo se va potenciando una capacidad, una cualidad física, sin yo tener que hacer a mi deportista consciente de su falencia y de un proceso de entrenamiento delimitado basado en la práctica o en la repetición. Vale. Yasser Sadat pregunta, ¿este neuroentrenamiento deportivo se puede aplicar en todas las disciplinas deportivas? Tiene cabida desde mi perspectiva. En el momento se ha utilizado muchísimo en fútbol, se ha utilizado muchísimo en voleibol, se ha utilizado en tenis, ¿sí? Pero yo creería que tiene cabida en todos los deportes. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, porque uno de los puntos de partida va a ser el análisis que yo haga de ese deportista. Todos los deportes se basan en el movimiento, y el movimiento es básicamente lo que el neuroentrenamiento nos permite llegar a analizar y a identificar de pronto, vuelvo y le repito, las necesidades o las cualidades que se pueden llegar a potenciar a través de una estimulación de tipo neurosensorial. Oscar Martín nos dice, ¿cómo se relaciona y diferencia la neurociencia con la teoría de los sistemas complejos adaptativos aplicados al deporte para el rendimiento y obtener resultados? Bueno, Oscar Martín, desde los conocimientos que tengo en donde se relaciona el neuroentrenamiento y la neurociencia con las teorías de los sistemas, básicamente nosotros decimos que cada uno de los sistemas que nosotros construimos o que tenemos para responder a una exigencia del medio, ¿sí? Se adaptan todo el tiempo a las estimulaciones externas. Entonces, si yo tengo X deporte, ¿sí? Y básicamente estoy en un nivel básico y de ese nivel básico tengo que avanzar a un nivel moderado para poder llegar a tener un deportista más profesional, con un rendimiento muchísimo más alto, ¿sí? Voy a estar aplicando la teoría de los sistemas, en donde yo llevo a que ese deportista empiece desde un punto de partida y vaya haciendo una adaptación de cada uno de esos sistemas, ¿sí? Entonces son sistemas sensoriales, son sistemas de pronto ya más físicos, más fisiológicos, ¿sí? Que llegan y que empiezan a hacer una adaptación como una respuesta, vuelvo y digo, como una respuesta casi que automática a un estímulo externo completamente, en donde los receptores sensitivos son los que van a jugar el papel más importante, ¿sí? Del club de Jiu-Jitsu nos preguntan, ¿qué opinión le merece el uso de ejercicios de razonamiento matemático con el desarrollo de gestos técnicos dentro de un periodo de tiempo? ¿Y desde qué edad o etapa se puede hacer neuroentrenamiento? Bueno, el uso de ejercicios de razonamiento matemático es algo que la verdad ha sido un poco debatido por otras disciplinas, por otras estrategias de entrenamiento, porque entonces se ha encasillado en que el neuroentrenamiento entonces consiste básicamente en poner a que un deportista, ejemplo, haga 50 sentadillas mientras va sumando y restando y multiplicando al mismo tiempo. Y no es eso básicamente, ¿sí? El uso del razonamiento matemático
básico que se utiliza, porque a ningún deportista se le va a poner allá la raíz cuadrada de algo, ¿sí? Es específicamente para lograr una estimulación cognitiva, ¿sí? Y poder tener, vuelvo y digo, una mayor cantidad de redes neuronales en su momento activas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro tiene unas especificaciones por áreas, ¿sí? Entonces tiene una, por decirlo así, una topografía muy organizada, en donde mi respuesta física va a estar organizada en cierta parte a nivel cerebral y mi respuesta cognitiva va a estar en otra parte. Lograr una interconexión y hacer una interconexión entre esas redes, que es lo que ha hablado ahorita la neurociencia, en donde no hablamos básicamente de una organización aislada cerebral, sino en donde todo es un conjunto y una interconexión, es lo que permite que yo vaya desarrollando unas mejores capacidades, vaya potenciando en ese deportista. Entonces, el poner al deportista a hacer un razonamiento matemático básico mientras está ejecutando un movimiento, ¿sí? Lo que me va a permitir a mí básicamente es activar mayor cantidad de neuronas. Ojo, esto no lo necesita todo el mundo, esto no se aplica como una receta de cocina, vuelvo y repito, ¿sí? Esto se hace dependiendo de lo que el deportista necesite. Entonces, si el deportista básicamente está demostrando una falencia, por ejemplo, es un deportista que no tiene buena capacidad de reacción o que no tiene buena concentración, el uso de estímulos cognitivos en este tipo de deportistas viene teniendo muy buena cabida y viene siendo una muy buena estrategia. Pero en otros deportistas que de pronto tienen un pequeño problema con la visión periférica, no tiene cabida un análisis matemático, ¿sí? Entonces, ahí creo que está la respuesta. Bueno, también aquí Paola Hernández nos comenta, nos hace esta pregunta. ¿Cómo implementar el neuroentrenamiento en un deporte caracterizado por una discapacidad cognitiva? Bueno, Paola, creo que es lo que se relaciona mucho con la pregunta que acabo de hacer anteriormente, y es que no siempre necesitamos hacer una estimulación cognitiva. ¿Qué nivel necesitamos cognitivo para poder aplicar el neuroentrenamiento? Necesitamos que la persona tenga capacidad de comprensión de órdenes. De lo contrario, si no tiene capacidad de órdenes, yo me puedo valer de sus capacidades sensoriales, ¿sí? Entonces, pero ya, y bueno, eso vendría siendo neuroentrenamiento que se relaciona más que todo como con la neuroestimulación sensorial, ¿sí? En donde yo me valgo de su respuesta automática que da el cuerpo por simplemente una estimulación sensorial que yo doy, ¿sí? Entonces, la persona, por ejemplo, no tiene la capacidad de leer, ¿sí? Si la persona no tiene la capacidad de leer porque tiene una afasia, ¿sí? No tiene la capacidad de leer y de comprender, ¿sí? Lo que lee, yo puedo trabajar a través de la imitación. ¿Por qué? Porque si la persona tiene la capacidad de ver, ¿sí? No puede leer por su afasia, pero ella puede ver y tiene activas y tiene con integridad sus neuronas espejo, va a reaccionar a través de lo que les mencioné ahorita, que es la imaginería motora, que son unas neuronas espejo que básicamente se activan para hacer procesos de imitación. Y además de eso, tengo como aliados todos sus receptores sensoriales adicionales, auditivos, de piel, de movimiento a través del cuerpo. Entonces, también lo puedo aplicar, también se puede aplicar. Listo, profe. Ya para ir cerrando, pues tenemos varios saludos de muchas partes de Colombia y de acá de Surinam. Rafael Rategui, que siempre nos ha acompañado. Saludos del docentes del programa. Ahí como para ir muchas gracias por la ponencia, el profesor William Alberto Flores.
Muchas gracias, Juan Carlos Ortega, y ahí excelente presentación, Robert García. Son mensajes que nos dejan ahí en el chat de agradecimiento con respecto pues, a este tema. Vamos creería yo que iríamos con la pregunta, ¿no? A ver quién de los que están aquí presentes nos responden la pregunta para el obsequio que da Editorial Kinesis en cada una de las ponencias. Bueno, creo que es una tarea difícil el formular una pregunta. Me gustaría, creía yo que sean como dos preguntas en una. Y es, bueno, si me pueden dar como una definición de qué es el neuroentrenamiento deportivo y cuáles son las principales capacidades físicas que logra desarrollar este neuroentrenamiento deportivo. Yo las mencioné con los deditos inclusive. Bueno, vamos a darle espera ahí mientras que conceptualizan. Sí. Y aprovechando el espacio, profe, con respecto al neuroentrenamiento, gente que lo nombraste ahí, ¿qué opinión tiene el concepto de neurofútbol, que ahora es tan común en el boom del fútbol y hablan del neuroentrenamiento, neurofútbol? Ese concepto. Bueno, resulta que el neuroentrenamiento en estos deportes que son de equipo, ¿sí? Que son de estrategia, ha demostrado muy buenos resultados, porque un futbolista, se ha aplicado muchísimo en los futbolistas, un futbolista requiere de un montón de cualidades, ¿sí? Un futbolista requiere un montón de cualidades tanto físicas como cognitivas. O sea, el futbolista no es solamente un rendimiento físico, sino que también es un estratega. Entonces, el hecho de aplicar el neuroentrenamiento en ellos o el neurofútbol va orientado más como a lograr desarrollarle a ellos estas capacidades también cognitivas que los llevan a visualizar mejores estrategias, a visualizar mejor el campo, a llegar a tener mejor capacidad de decisión en el momento de una jugada. Y obviamente eso también está relacionado con sus capacidades de reacción. Pero se relaciona más que todo o bueno, los objetivos con los cuales yo he leído que se ha implementado, es más que todo para desarrollar esas capacidades cognitivas que anteriormente solamente las veía el técnico. El técnico les decía como, bueno, tienen que hacer esto, esto, esto y esto y esto, y este es su lugar, y desde su lugar ustedes cumplen estas funciones. Ahora, a través del neuroentrenamiento se han dado cuenta cómo los deportistas pueden llegar a desarrollar capacidades de toma de decisiones en juego, en campo, ¿sí? Y obviamente eso es ganancia para esos equipos en fútbol. Entonces, por ese lado está haciendo un muy buen aporte el neuroentrenamiento. Listo. Ok, profe. Bueno, por acá tenemos el primero. Se llama, el primero que lo dijo, vamos a ver. Mira, así vamos bajando y hasta que la respuesta más clara. Vamos a jugar, se llama La Persona, comprender y mejorar función, comprender y mejora, pues aquí está, comprender y mejora las funciones corticales superiores implicadas en el control motor del cuerpo. Tenemos una segunda respuesta de Nelson Rufino. Estudio del sistema nervioso, proceso, funciones que desempeñan en capacidad de aprendizaje. ¿Continuamos? Pues vamos a jugar, tiene una buena respuesta, sí. Listo. Vamos con el tercero. Estimación neuronal y física, me imagino,
Mejoramiento del rendimiento, desempeño motor, integrar conceptos, estimular el desarrollo de las capacidades. Germán Rodríguez, mire, tocayo mío, Germán Rodríguez. Es el aplastamiento que se realiza de manera cognitiva por medio de ejercicios motores, estimulando diferentes sentidos. Bueno, yo creería que, bueno, y aquí ya Daniel Arguelles Pavón dice, es un sistema de entrenamiento que busca comprender y mejorar todo lo que implica el control motor de todo el cuerpo. Y Martín dice que es entrenamiento cognitivo, movimiento, integración motora, entrenamiento basado en las neurociencias. Y Jorge Mario dice, básicamente desarrolla las capacidades coordinativas, reacción, agilidad, orientación y entre otras. Bueno. Y David dice, desarrolla las habilidades físicas en conexión con las cognitivas. Luis Huertas dice, es adaptar los procesos neurológicos al entrenamiento de las diferentes disciplinas deportivas y permite mejorar la realización de los gestos técnicos. Y Patricia, que nos acompaña, es potenciar las capacidades coordinativas, capacidades físicas como la velocidad y la fuerza. Fuerza y velocidad también. Bueno, profe Ana Milena, esos son... Esas son las respuestas. Las respuestas de nuestros participantes que han estado como juiciosos, como siempre. Pues la verdad, la pregunta que era como la definición de qué era neuroentrenamiento, creería yo que la respuesta que nos da la primera persona, chica o chico, no sé, que dice vamos a jugar, está bien, pero entonces no define qué es, me está diciendo la función. Y la verdad, quien llega a definir es Daniela, en donde en verdad lo define, que fui muy clara con eso, se define como un sistema de entrenamiento. No es una disciplina, no es una ciencia, es un sistema de entrenamiento. Y ese sistema visual y sistema somatosensorial. No, ¿qué dice Daniela? Ya, esa sí, esa es otra respuesta. Es un sistema de entrenamiento que busca comprender y mejorar todo lo que implica el control motor de todo el cuerpo. La verdad, esa es la respuesta acertada. ¿Listo? Porque es lo que define el neuroentrenamiento. Sí, el neuroentrenamiento. Vale, perfecto. Entonces le pedimos el favor a Daniela que se comunique con Kinesis, que nos deje sus datos, dirección, correo y teléfono para hacerle llegar el libro. Mario, creo que damos por terminada la sección de hoy. Agradecemos a la profesora Diana Milena y esperamos a toda la audiencia a la próxima conferencia el próximo jueves a las 4 de la tarde. Por favor. Agradecer a todos los participantes el día de hoy. Agradecer a la profe Ana Milena la posibilidad de brindarnos el espacio, obviamente que de una u otra forma este ciclo de conferencias es eso, ¿no? Encontrarnos en un espacio académico y compartir experiencias, compartir conocimiento, y pues creo que lo estamos logrando desde el primer día que yo le comenté, pues obviamente que ella fue muy abierta y acogedora de decir, bueno, sí, cuenten conmigo y pues hemos cumplido el día de hoy. Invitarlas el próximo jueves a la charla del profe Andrés Rojas, el cual pues nos va a hablar el tema de entrenamiento de la fuerza basado en la velocidad. Entonces, sin más, netamente es agradecer, obviamente este espacio, también agradecerle el apoyo a Editorial Kinesis, ¿sí? A la universidad y pues a todas las instituciones que se han sumado a este evento. Entonces, desearles una feliz tarde y nos veremos el próximo jueves por el mismo canal. Muchísimas gracias, profe. Gracias a todos.